Empezamos a ver imágenes tremendas, atroces, ¿no? Y es a partir de ahí que empezamos a contar la historia, ¿no? Y supongo que lo que dices es que antes había que fijarse en las razones del por qué lo que pasó, ¿no? Las he descubierto a posteriori, pero nos pusimos en marcha, como casi todo el mundo, con aquellas imágenes. O sea, es que es curioso, es que cuando quieren tapan, yo lo puedo decir tranquilamente y con certeza, que carnicerías enormes anteriores no se permitieron imágenes, porque lo sabemos. En el libro sale, en el libro las cuentas, algunas. Pero ¿por qué sé? Porque me volvió a ocurrir algo parecido. Cuando ya estábamos implicados y empezábamos a entender el conflicto, deciden arrasar los campos de refugiados, final del 96, comienzo del 97, los campos de refugiados que había en el Congo, los refugiados hutus que habían sobrevivido al avance del FPR y se habían internado en el Congo. Se negaba que existiesen, pero como yo he estado en primera línea de esta batalla y estuvimos insistiendo a la comisaria Bonino, con Adolfo Pérez Esquivel, con el vicepresidente del Consejo Insular de Mallorca, Pérez Sant Pol, que vino especialmente a París para encontrarnos con Emma Bonino, con Adolfo Pérez Esquivel, con otra gente cercana, y Emma Bonino decidió ir sobre el terreno al Congo, porque ya se estaba negando la existencia de esos refugiados, y se fue con bastantes cámaras de televisión a Tingui en aquellas épocas en las que yo, precisamente para presionar con otros compañeros que la comunidad internacional no permitiese la masacre de estos cientos de miles de refugiados, para que hubiese una intervención internacional, sé de primera mano que la comisaria Bonino se encontró solo en Tingui con centenares de miles, seguramente 300.000 refugiados que se negaba que existiesen, y dejó en evidencia a toda la administración norteamericana, de modo que tuvieron que pedir disculpas porque dicen que no tenían bien orientados los satélites, pero nosotros, por misioneros y cooperantes que estuvieron en aquel momento, no muchos, pero algunos, las avionetas estadounidenses estaban volando todo el día sobre ellos. Lo sabían a ciencia cierta y lo negaban. Pues eso mismo, pero sin haber podido disponer de imágenes, ocurrió ya en el 90. Sabemos que se arrasaron estas prefecturas de Ruanda, y por tanto es cierto. Lo que pasa es que eso se negó, se impidió que llegase a la opinión pública. En cambio, en el 94 interesó, porque había que hacer caer al gobierno de Habyarimana, y claro, eran los extremistas hutus los que lo cometían. Entonces sí, se hirió a los cuatro vientos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu explicación de lo que pasó en abril de 1994 exactamente? Sí, pues que los extremistas hutus, la gente, algunas del núcleo de gobierno, pero no de una manera planificada, como ha tenido que reconocer el Tribunal Penal Internacional recientemente, porque se ha absuelto al coronel Bagosora, por ejemplo, de planificación, o sea, sin planificación, pero los extremistas hutus se descontrolaron el 7 de abril, después de estos casi 4 años de que se había arrasado un país, y de que finalmente el 6 de abril se mata al padre de la patria con el presidente de Burundi más el jefe de Estado Mayor. Es un acto terrorista incalificable. Ya se descontrolan y empiezan efectivamente a matar primero a los oponentes al régimen, aliados con el Frente Patriótico Irlandés. Después ya va tomando un cariz cada vez más étnico y va participando más gente, porque el Frente Patriótico Irlandés no solamente derribó el avión presidencial y mató a los dos presidentes, sino que era la señal de puesta en marcha de la ofensiva final, y entonces siguieron cometiendo atrocidades enormes que la gente sabía. Por tanto, los que iban llegando hutus a Kigali, conociendo y contando las barbaridades que hacía el FPR, fueron los que a su vez después se fueron descontrolando en las barreras que colocaban en las carreteras, y fueron matando tutsis masivamente, cientos de miles, con machetes y como podían. Dices que el avión lo derribaron los propios del FPR. Sí, esto es... ¿Se puede constatar? ¿Hay alguna demostración? Bueno, esto existe la investigación del juez Bruguier, el juez antiterrorista Bruguier, que fueron sus conclusiones, fueron muy contundentes, fueron publicadas en su momento
por Le Monde, por Stephen Smith, y sobre todo gracias a un par de testigos que aportamos nosotros en nuestro foro, que paralelamente llevábamos la querella aquí en la Audiencia Nacional Española. Entonces tenemos testigos de primera mano de cómo, esto sí que está en un capítulo muy detallado al final del libro, de este primer volumen, en el que se explica cómo se introdujeron los misiles en Kigali, cómo con la complicidad de la ONU se montaron y cómo, quiénes y de qué manera derribaron el avión. Están todos los detalles, ¿no? Y además detalles incluso de intentos anteriores. Por tanto, es sorprendente que la ONU, que está al servicio, en este caso está al servicio de este gran proyecto, es incomprensible que siga todavía en sus documentos oficiales, cuando entras en la página oficial de la MINUAR, por ejemplo, sigan hablando del accidente. Es como si a los norteamericanos le dijeran su presidente Kennedy murió en un accidente. Tienen la desvergüenza, y lo dice el comandante de los cascos azules, el general Romeo Dallaire, un hombre con una misión secreta de hacer que recibía órdenes directamente de Washington, pasaba de sus jefes de la ONU, desplegaba planos ahí de la situación y revelaba secretos militares al Frente Patriótico Irlandés que avanzaba. Hay tantos detalles de cómo se ha realizado este atentado y cómo se ha realizado la caída del régimen y la sustitución, que realmente el que no quiera verlo o es corto o realmente forma parte de todo este conglomerado que va por ahí distribuyendo la versión oficial, sea muy reconocido en los medios o no, pero nadie serio hoy día puede cuestionar que fue el Frente Patriótico Irlandés el que asesinó a los dos presidentes.